como estadistas. Es la pregunta que deberían estar considerando los jefes de Estado, prácticamente pues en todos los niveles, ¿no? El universo es un lugar amigable. Y le atribuyen a la respuesta que decía, bueno, pues es que puede ser que sea un lugar hostil, puede que sea efectivamente el universo un lugar amigable, o puede ser que sea un lugar ni amigable ni hostil, ¿no? Y según sigue la leyenda, dice que Einstein reflexionaba junto con el periodista en aquella ocasión. Bueno, si pensamos que el universo es un lugar hostil, pues entonces estaríamos pensando o estaríamos buscando cómo protegernos, cómo darnos un poco de seguridad en un universo hostil. Y entonces todos nuestros conocimientos, toda nuestra tecnología, todas las capacidades que pudiéramos tener como ente racional, pensante, debería estar enfocado a protegernos. Entonces estaríamos generando muros. Eso a mí, cuando lo vi, también me recordó algún político por acá, también vecino, ¿no? Muros para protegernos de la hostilidad del universo. Deberíamos estar pensando en cómo defendernos, entonces generando todas las armas posibles para podernos defender contra la hostilidad del universo. Y finalmente, tendríamos seguramente capacidades, porque nuestro conocimiento, nuestras capacidades tecnológicas han llegado ya a un punto, se le atribuye a Einstein, ¿no? En el que podríamos quizás aislarnos completamente del universo y destruir, si no el universo, por lo menos destruirnos nosotros, ¿no? Esa, por lo menos la capacidad tecnológica de la humanidad podría llegar a esos extremos. Dice, pero en la segunda opción, digamos, si el universo no es ni amigable ni hostil, pues entonces la noticia es que somos pues una cosa como resultado del azar, somos simplemente una casualidad. Entonces, la vida en general y particular la de nosotros no tiene ningún propósito, no tiene ningún significado, no tiene valor de alguna manera, ¿no? Seríamos solamente eso, ¿no? Un resultado del azar. Y finalmente, ¿no? Si el universo en realidad es un lugar amigable, entonces se atribuye a Einstein que razonaba, bueno, entonces usaríamos o deberíamos estar usando nuestra tecnología, nuestros descubrimientos, nuestros conocimientos y lo que aprendemos para entender este mundo, ¿no? Para poderlo modelar, para poderlo representar. Eso no lo vi, pero yo creo que podríamos agregarle para maravillarnos del universo, ¿no? Y entonces la seguridad, la confianza en el universo, en un universo que podríamos asumir amigable, vendría de la comprensión de las fuerzas y de las leyes del universo, de la naturaleza, y de entender sus motivos, ¿no? Y sus significados. Y con eso, pues yo ahí dejaría, digamos, esta introducción para, escucharlos a ustedes, a ver qué les parece la respuesta, o a ustedes no tanto qué respuesta le quieran dar ustedes individualmente a la pregunta, pero ¿cuál sería su reflexión sobre una pregunta de este estilo? Por eso te decía, René, que estaba casi como dedicado a ti, porque sé que hemos estado platicando en cosas no solamente relacionadas con Einstein de alguna forma, y de la física y esto de la física cuántica y demás, pero yo creo que a pesar de que Einstein no sea como actualmente un representante, un exponente de la física cuántica en forma, como puede haber otros, pero yo creo que su pregunta, o la pregunta, si es que efectivamente la hizo él,
sí nos pone mucho en esa reflexión, ¿no? Y en la definición de nuestra actitud ante pues el universo que habitamos. Yo ahí lo dejo de ese tamaño. No sé si alguien quiera. Yo creo que un punto de vista muy, absolutamente muy personal es que al ser nosotros seres espirituales, que primero no éramos con un cuerpo humano, o sea, hoy en día tenemos todos una experiencia humana, pero antes de eso éramos parte del universo y cuando terminemos la vida física, continuaremos siendo parte de ese universo. Entonces, si nos vamos por la law of oneness, we are all in the same universe y todos estamos interconectados. Entonces, al final del día, el que el universo sea amigable o no lo sea, es 100% decisión personal de cada quien. En la medida que uno esté dispuesto a permitir que cosas externas te influyan para moldear negativamente tu vida, estás dejando que otros decidan por ti. Y mi convicción es que yo voy a decidir por lo que yo hago y generar mi percepción de un universo y de una vida amigable. Ok, ese es tu punto de vista personalísimo, ¿no? Y entiendo que pues define, y creo que eso es lo interesante de una pregunta como esta, ¿no? Que para cada uno de nosotros define una actitud, ¿no? Que pues es más o menos, o nos funciona de alguna manera. Quizás esa podría ser ya más adelante otra pregunta, ¿no, Billy? ¿Te funciona ver el mundo así, el universo así? Enrique, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, no alcancé a escuchar mucho la intervención de Guillermo, pero de lo que alcancé a escuchar, estoy de acuerdo con él, porque yo creo que la pregunta inicial de si es hostil o no el universo, pues depende de nuestra propia narrativa cultural que tengamos, ya sea de que sea un lugar hostil o que sea un lugar amigable. Dependiendo de esta narrativa personal que vayamos construyendo o de la que formamos parte, pues veremos, así como lo podemos ver en el planeta mismo en el que estamos, ¿no? En nuestra realidad cotidiana, si la percibimos de una manera hostil o amigable, dependerá de los principios, de los valores, de las convicciones personales de cada uno de nosotros. Y yo creo que pues así también tendrá que ser el universo, aunque es un lugar desde luego desconocido, pero en buena medida, a partir de estos criterios y valores que nos vamos formando en esta narrativa personal, pues podemos identificar si verlo como un lugar que puede ser amigable con múltiples oportunidades o por el contrario como un lugar hostil con muchas amenazas, ¿no? Y del cual tenemos que protegernos. René. Sí. Bueno, sí, bueno, en realidad sí me parece, justamente como decías, muy interesante la pregunta y muy relevante. También coincido, al final es una decisión personal, pero creo que también hay varias cuestiones interesantes para reflexionar. Si el universo lo consideramos parte de nosotros o como si fuera una parte externa, es decir, simplemente un espacio en donde nosotros habitamos. Esta pregunta es muy relevante, porque si lo consideramos el universo como parte de nosotros, es decir, no es una cosa externa, la pregunta es sumamente relevante, porque si fuera un lugar hostil, bueno, neutral o hostil, cosas como la confianza no tienen sentido de ser ni de por qué conectarnos. Simplemente tendríamos quizá confianza en ciertas personas, pero para sobrevivir, es decir, para hacer pequeñas comunidades de supervivencia, pero únicamente como un acto, yo creo que como un acto egoísta. Si consideramos al universo nuevamente como parte de nosotros, creo que es una pregunta muy relevante y tiene que ver
con nuestra postura sobre la confianza. Y como habíamos hablado también, la confianza es nuestra relación con el futuro, es decir, con las posibilidades de construir algo y de participar con algo. Entonces, por eso sí me parece una pregunta realmente fundamental. Si alguien considera al universo como un lugar hostil, yo pienso que es una persona no digna de confiar, ¿no? Porque realmente espera lo peor del universo y del prójimo y de todo lo que le rodea. Es decir, aquí vengo a luchar y a sobrevivir en contra de todo. Y esa postura, pues sí, sería peligrosa, ¿no? Un político que considera que el universo es hostil es un político que hay que tenerle muchísimo miedo, ¿no? Y habría que bueno, y luego eso nos pone en otra situación. A ver, Enrique, levantaste la mano. Sí, lo que pasa es que ahorita escuchando a René, cuando decía si nosotros consideramos al universo como parte nuestra, me surgió la duda, bueno, ¿el universo es parte nuestra o nosotros somos parte del universo? Pues no sé, René, ¿tienes algún comentario? Aparentemente ahí... pues, bueno, me parece, sí, las dos son válidas, pero igual si nosotros fuéramos parte de, o sea, o es parte nuestra o parte de, o somos una manifestación del universo, no simplemente habitantes del universo, creo que sigue siendo igual relevante la pregunta, ¿no? O sea, muy relevante. En nuestra interconexión con el resto de nosotros, con la naturaleza, porque el universo y la naturaleza pues también, o sea, todo eso. Entonces, ¿cómo nos conectamos en esta omniconectividad en la que aparentemente vivimos, o si se quiere creer en eso, ¿no? Porque sí creo que hemos vivido siglos, quizá milenios, en donde hemos considerado la tierra como un hogar al que habitamos y del cual extraemos recursos, los explotamos y en el mejor de los casos los medio protegemos. Pero creo que se puede pensar diferente, es decir, la naturaleza no es algo separado de nosotros, no es un hogar que estamos habitando, sino que nosotros somos una manifestación de ella. Entonces, ese cambio de paradigma me parece a mí pues relevante de reflexionar. Pues ahí está, ¿no? Ahí está la aclaración, Enrique. Y quizás la otra perspectiva, digo, porque por supuesto cada quien en lo individual, como bien se lo atribuyen a Einstein, ¿no? Ciertamente es una pregunta que cada persona, cada uno de nosotros deberíamos estar considerando y llegar cada quien a su propia conclusión, como ya lo manifestó Billy en primer lugar, Enrique ya estuvo de acuerdo, etcétera, ¿no? Pero la siguiente reflexión que necesitaríamos hacer es, bueno, ¿y eso qué efectos tiene conforme se va agregando? O nos vamos agregando nosotros de alguna manera, ¿no? Es decir, primero en nuestras familias, ¿no? El primer núcleo de mentes, de personas que se puede uno imaginar, ¿no? Bueno, ¿cómo nos determina en este núcleo familiar la respuesta que les demos a una pregunta como esta, ¿no? O en la empresa, o en la escuela, o en nuestra comunidad un poco más amplia. Y por supuesto, así podríamos ir escalando, ¿no? Pasando por país, por continentes, hasta llegar al mundo, ahora sí que al mundo global, como lo conocemos ahora, y eventualmente, pues no sé, al estilo de la guerra de las galaxias, que ahora está muy de moda, ¿no? Pues a las galaxias completas que pudiéramos llegar a colonizar. Enrique. Pienso que parte de la interrogante que haces ahorita, Alberto, de alguna u otra manera René la esbozó en su pasada intervención, creo que en la medida en que asumimos que no es un lugar hostil del cual formamos parte, creo que una primera manifestación en nuestro núcleo inmediato, que es la familia, y que ahí trasciende a todos los demás ámbitos, debería ser el de la solidaridad. El de ser más solidarios entre nosotros, con la naturaleza, en la empresa, con todos los demás. Creo que sería en la medida en que no lo concebimos como un lugar hostil y no nos concebimos como una sola tribu que se va formando para
sobrevivir en la adversidad. La manifestación tácita que debería darse es la de la solidaridad entre pues, nuestro entorno y entre las personas, creo yo. Si eso es cierto, entonces a lo mejor una consecuencia de eso podría ser, la pongo simplemente un poco para hacer la provocación, ¿no? Una consecuencia podría ser, pues a lo mejor deberíamos estar tratando de provocar que todo mundo reflexione sobre esta pregunta y establezca alguna conclusión, ¿no? Digo, porque pues eso que acabas de decir, Enrique, ¿no? Y si ese es el efecto que tiene pensar un poco sobre esta pregunta, pues a mí me hace pensar que en realidad tendríamos que poner a todo mundo a pensar en esta pregunta. Yo creo que tenemos el universo dentro de nosotros, o sea, somos todo uno. Venimos de, como decía, somos totalmente energía, nuestro cuerpo es energía, nuestros pensamientos son energía. Podemos tener pensamientos positivos que generan energía positiva y lo que atraes es positivo hacia tu vida. Y si tú mandas cosas negativas hacia afuera, atraes exactamente lo que quieres. O sea, aquel que piensa mal se le cumple y aquel que piensa bien se le cumple. Indefectiblemente, profoundly convinced of that. Sí, el retorno de lo que se piensa, ¿no? Sí. Y lo que decía René también, ¿no? A mí eso a lo mejor puede ser una prueba interesante, ¿no? Hacer la pregunta y recibir la respuesta, y en los casos en que la respuesta sea que alguien considera al mundo hostil, como para que eso nos permita, al universo hostil, como para que eso nos permita concluir, bueno, pues si esa persona considera que el universo es hostil, pues entonces no se puede confiar en él. Podría ser una fórmula interesante, quizás eficaz, de determinar con quién puedes confiar, o en quién puedes confiar, o en quién no. ¿Qué dicen nuestros políticos hoy? ¿O qué dirían nuestros políticos, no? ¿Qué dirían nuestros empresarios hoy? Nuestros trabajadores, ¿no? Es que en un mundo hostil está el de sálvese el que pueda, ¿no? Entonces, bajo ese principio de acción de sálvase el que pueda, pues la confianza es muy relativa, porque en el momento en que el otro juzgue que su supervivencia está en riesgo, pues no va a dudar en llevarte entre las patas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues sí, no es muy de confiar a una persona que actúa bajo esa perspectiva. Lo quiero ver como una manada de lobos, que los lobos son gregarios. En el momento en que alguno de los lobos deja de ser útil o pone en riesgo a la manada, pues pues con permiso, hasta este momento llegaste a formar parte de la misma. Entonces, bajo ese principio también un poquito utilitarista del otro, pues no se pueden sentar bases de confianza y de acción con los demás, ¿no? Creo yo. Eso sería otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los que no son confiables? Pues aléjate de ellos, o sea, no te involucres con ellos, no dejes que afecten tu vida, porque de esa manera te alejas de la toxicidad. O sea, en lugar de echar culpas para afuera, tenemos que asumir que dentro de nosotros está la decisión de lo que hacemos o dejamos de hacer, porque es muy fácil decir, es que aquel me hizo. Todo lo decidimos nosotros, todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Pero entonces, esa es digamos, una conducta que sería, ¿qué? ¿No? Aislarnos, defendernos de los desconfiables. No, defendernos, no, ¿para qué? O sea, yo creo que no hay que defenderse. Simplemente si entiendes que alguien es desconfiable,
mantente a un lado y ya. O sea, no se trata de ser agresivo con absolutamente nadie, nadie. Aquí no es de hacer competencia, sino que todos sean parte de uno, de que todos ganemos en el proceso, nada de afectar a nadie. Simplemente te alejas y ya, déjalo en paz. Nada más evitarlos, Sí, ya. aislarnos. Sí. Pero sí, bueno, estas posturas que escucho, bueno, hablarían un poco más de un universo, digamos, amigable o tal vez neutral, pero sí, creo que sí es importante esa primera pregunta, que creo que no es muy clara en muchas, esta separación de nosotros y el universo, como si fuera una cosa distinta, como si fuéramos habitantes. Si pensamos en esa opción de que el universo es simplemente un espacio que habitamos, ahí sí se podría pensar en cosas como solidaridad, confianza e inclusive palabras tan difíciles como el amor. Ahora, si nos consideramos, que yo también lo veo así, que somos parte de él, o sea, todos formamos una unidad, inclusive con el universo y con la naturaleza, entonces no puedes pensar en conceptos como amor, solidaridad o confianza pensando que es hostil. Cuando mucho neutral, de neutral a amigable, ¿no? Tal vez también como concepto se podría pensar el universo es un espacio neutral en donde nosotros energéticamente o a través de nuestra manifestación lo podemos tornar más amigable o mucho o hostil. O sea que está también dentro de nosotros, como ese regalo de la acción intencionada que nos permite crear un universo de distintas manifestaciones, ¿no? Entonces ese quizá hasta un acto de empoderamiento y también de una decisión de generar y hacer este espacio que somos nosotros mismos, como amigable o hostil o neutral. Tal vez es un océano neutral donde se pueden generar estas islas más amigables, de más confianza, de solidaridad, de amor, de creación, ¿no? Y otras islas de desconfianza, desconexión y destrucción, que también parecen ser fuerzas que todos nosotros experimentamos de vez en cuando y que las vemos que suceden, ¿no? Parece que todo esto también existe, pero tal vez es desde esa pregunta, o sea, ¿somos una unidad con el universo o somos algo separado? Las religiones han tendido sorpresivamente por la versión de separarnos como especie del resto de la naturaleza o del universo. Enrique. Me surgió la duda a partir de lo que señala René, de si valores como lo decía él, la solidaridad, el amor, la amistad, solo se pueden dar en entornos neutrales y positivos, y entonces en un negativo sería imposible. ¿Por qué la imposibilidad de que en un entorno negativo surgieran este tipo de valores? En un universo hostil, ¿no? Es lo que estaríamos pensando. Sí, bueno, yo pensaría, porque la postura ante la otredad, o sea, todo lo que no soy yo, o sea, todo lo que no percibo en mi individualidad, que puede ser una fantasía, es hostil. Entonces, siempre hay las decepciones, la regla, entonces yo pienso que si el universo fuera un lugar hostil, lo mejor que puede uno ser o sacar es ser un oportunista, ¿no? Medio engañar a otras personas para sacar ventaja y sobrevivir en un entorno que es hostil. Pero todo esto depende, nuevamente, si nos consideramos como parte del universo, esto aplica; si lo consideramos separado, no aplica, porque tú podrías decir, no, el universo es un lugar hostil, pero yo tengo gente que quiero mucho, tengo gente que le confío todo, o puedo hacer mi isla o mi grupito que luchamos contra este universo hostil, que es difícil, que todo esto, ¿no? Entonces, por eso esa pregunta para mí es fundamental, y la respuesta pues no hay exactamente, ¿no? Pero si nos consideramos una unidad con el universo, una uniconectividad, yo creo que la pregunta es fundamental ante nuestra postura.
y nuestro actuar. Claro, lo que podemos percibir probablemente con nuestros sentidos y sobre la hostilidad o la amigabilidad del universo tampoco es estrictamente claro, ¿no? O sea, podríamos estar imaginándonos o podríamos estar en un universo amigable que de todas maneras tiene manifestaciones que por lo menos fugazmente nos podrían parecer hostiles, ¿no? Los accidentes, ¿no? La muerte, el sufrimiento de alguna forma, ¿no? Que a veces nos pueden hacer pasar ratos muy desagradables, ¿no? O de la otra, en el otro escenario también, ¿no? A lo mejor podríamos estar, bueno, no lo sé, a lo mejor si el universo es realmente hostil, lo que tendríamos que estar experimentando es pues un sufrimiento infernal permanente, no lo sé. Yo creo que eso también podría ser una reflexión interesante de hacer, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, bueno, digo, así, pero para mí, o sea, nuevamente así, haciendo estas cuestiones, estos cuestionamientos, pero para mí el universo sí es un lugar amigable, ¿no? Vamos a ponerlo así con esta claridad, porque ya el acto de nacer, o sea, el acto de estar aquí presentes, va en contra de casi todas las probabilidades, ¿no? Si pensamos en las leyes de la entropía, que todo tiende al equilibrio, pero eso significa la desintegración y todo eso, toda vida pues es un acto casi milagroso. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí, el hecho de nacer, yo creo que la historia de todo, de nosotros como especie es una historia de éxito, no una historia de fracaso, pues de millones de años de colaboración, desde nivel celular hasta el momento que estamos viviendo. Bajo esa perspectiva, para mí es una historia de éxito, por eso para mí es un lugar, pues sí, diría así, maravilloso, que tiene su complejidad, ¿no? Y tal vez tiene este aspecto neutral que está en nosotros, cómo lo tornamos, hacia qué lado, ¿no? Y que sí, también hay las cosas negativas, no las podemos negar, ¿no? Pensamos en asesinatos, en secuestros, en guerra, todo esto sabemos que existe, ¿no? Y de alguna manera lo hemos visto, vivido, oído, etcétera, ¿no? Pero la confianza es fundamental, o sea, por ejemplo, una persona que está en responsabilidad de una familia o de una empresa o de cualquier cosa, una persona que no confía no solo en otras personas, sino no confía en la vida, ni en el mundo, ni en el universo, la tiene dificilísima. Y dificilísima de que conecte con otras personas y que pueda inspirar a otras personas, que pueda crear mismo, que pueda descubrir algo, que pueda actuar en la ciencia de una manera. Si no confía, en realidad, en estos actos también del azar y de que las cosas se acomoden de una forma. Y de hecho también si pensamos solos no logramos absolutamente nada. Como especie, necesitamos colaborar. Y bueno, pues todas las demás especies también para su reproducción necesitan colaborar con otros. Entonces, para mí va por esa línea, ¿no? Y nosotros necesitamos a las demás especies y los equilibrios ecológicos y etc. Bueno, si esa podría ser la demostración de que es un universo amigable, el que existe la confianza, el que existe la belleza, el amor, ¿no? La bondad. ¿Esa es la prueba? No, yo creo que como lo dijo Federico, el que existe la vida, digo René, como lo ordenaba, desde el hecho de que existe la vida misma contra tantas probabilidades adversas, pues ahí es donde te da el sustento de que sí es más amigable que hostil. Es una decisión que tomamos si la queremos ver hostil o si no la queremos ver hostil.
O sea, si tú te dejas llevar por la negatividad, se te cumple. Entonces, yo insisto, hay que pensar positivamente, hay que agradecer que estamos aquí, como dice René, que es un verdadero milagro. Venimos de ser energía, nosotros somos energía por completo, todo nuestro organismo es energía. Si tú pones las manos así, una junto a la otra, o las pasas así, percibes de inmediato una energía que hay en el organismo. Somos energía, venimos de ser energía, nos transformamos en seres humanos y luego regresamos a ser energía para ser, ahora sí que regresar a la eternidad. Entonces, depende de esta, it's in here. What do you decide y what do you want? Y en base a eso, ¿crees que el universo es positivo, es amigable, sí o no? Y con sus desavenencias normales, esas fortalezas, si las sabes entender. Tienes que aprender, si no, ¿cómo vas a crecer? ¿Sería posible, Billy, que a lo mejor pensar así, asumir esa actitud, darle este significado al universo, solamente es posible si el universo de suyo es amigable? Es decir, si estuviéramos a lo mejor en un universo realmente hostil, esa actitud sería imposible, podría ser, no sé, es simplemente ganas de poner la provocación. O sea, yo creo que, insisto, nosotros decidimos la hostilidad o no, lo amigable lo decidimos nosotros. Y si nosotros nos dejamos llevar por los, y voy a dar un ejemplo muy banal, si nosotros nos pasamos viendo las noticias y en base a las noticias determinamos nuestra vida, todas las desgracias que pasan en el mundo, concéntrate hacia adentro, enriquece y spread the gospel, my dear friend. Enriquece tú, manda buena vibra para todos lados y entiende que somos quienes somos y listo. No puedes arreglar todos los problemas del mundo, pero tú puedes en tu interior expander y spread the gospel, como ya lo dije. Muy bien. Sí, yo creo que entendiendo lo que dice Billy, o sea, yo pienso que casi bajo esa perspectiva, yo interpreto que el universo es neutral y precisamente nosotros hacemos esta balanza y no es el universo para todos, porque justo es eso, o sea, cómo percibimos la realidad es un acto individual. No existe una realidad universal, porque cada uno interpreta la realidad de una manera, aunque sea de una manera pequeña, todos la interpretamos digamos de una forma distinta. Lo sorprendente es que hay como una segunda realidad consensada, que no es exacta justo como lo vemos, pero suficiente, que se expresa, por ejemplo, en lenguaje, en conceptos, etcétera. ¿No? Ahí, pero todos sabemos que las mismas cosas las vemos de manera diferente, ¿no? Por nuestros sentidos las percibimos diferentes. Entonces, bajo ese acto también, o sea, se podría pensar que es un espacio neutral que nosotros tratamos de transformarlo en una cosa probablemente positiva. Y tal vez es este acto que varios filósofos han hablado, sobre todo Nietzsche también, que es lo que más promueve es el acto de crear, o sea, voluntad de poder, pero el poder, yo lo estoy entendiendo como el poder hacer algo, ¿sí? El empoderamiento. Yo creo que esa es una palabra que no existía en ese, pero es el empoderamiento, y con eso nosotros podemos transformar la realidad. Podemos transformar nuestra realidad y la realidad de las personas que nos rodean o de las que tenemos un cierto impacto. Entonces, bajo esa perspectiva, que puede ser está en nosotros, está justamente en nosotros una responsabilidad de tornarlo en un lugar más amigable que destructivo o hostil, ¿no? Tú acabas de usar la palabra creatividad, René, y en lugar de estar compitiendo con medio mundo a ver qué le quitas al otro, qué le robas del mercado, tú crea, porque la creatividad siempre es única, es irrepetible. En la medida que tú hagas una creación nueva,
siempre tendrás éxito y la gente que va contigo también lo va a tener porque a nadie le quitaste nada. Sí, pero Billy, justo esto que estás diciendo hablaría de que es un lugar favorable. Vamos a quitarle la palabra amigable, pero el universo es un lugar favorable para que las cosas sucedan o puedan suceder. Es un campo de potencialidad, es un campo donde pueden suceder cosas, ¿sí? Y entonces, bajo esa creatividad hay una confianza, es decir, oye, este acto es único, es irrepetible, ese es el acto creativo, ¿no? Y a eso venimos no a sobrevivir, venimos a participar, eso es lo que yo creo, venimos a crear, a ser parte activa de este universo y no simplemente un superviviente ahí vegetando, ¿no? Sí. Y a veces parece que nuestra vida torna hacia eso, inclusive en los temas de simplemente estar consumiendo, simplemente estar viviendo, o produciendo, pero sin realmente poder expresar nuestra individualidad por medio del acto creativo. Bueno, podría... Enrique, adelante, Enrique. Yo creo que con base a lo que nos está comentando también René, de suyo debe ser, si no amigable, como lo dice, favorable. Porque si fuera un entorno netamente hostil, entonces habría la negación de la posibilidad de la creación, a la que hacía referencia él. Entonces, cuando menos yo creo que puede ser más bien partiendo de que es posible esta creación, pues solo se da en un entorno que es favorable. Quizás el asunto cuando lo pudiéramos concebir hostil es porque lo hemos hecho hostil nosotros mismos también. Sí. Entonces, de suyo creo que sí es un entorno amigable o favorable, que a veces nosotros, en la manera en cómo percibimos personalmente las cosas, a veces esa percepción nuestra, a veces nosotros mismos creamos esta hostilidad, pero no porque el lugar sea así, sino porque el universo lo sea, sino porque nosotros, con esta percepción equivocada que en determinados momentos llegamos a tener, lo convertimos en un lugar hostil. Porque si no estaríamos negando la posibilidad de la creación favorable. Hay algo interesante que es la law of polarity, que parte de lo que decía René. It is what it is. Tú puedes en la law of polarity irte hacia la izquierda, que es lo negativo, y exactamente equidistante está lo positivo. Entonces tú puedes ver lo negativo y decidir de este negativo, tiene que haber un positivo, ¿qué voy a aprender de esa parte positiva? Entonces, tú decides de todo eso. No puedes dejar andar diciendo que si es hostil o no. It's inside you. Aquí está. In my soul, en todo mi ser. Supongamos que Enrique tiene razón, que el mundo, el universo es favorable o es amigable, ¿no? Y que Billy también tiene razón, ¿no? Cada uno de nosotros pues hacemos nuestra propia imagen, nuestra propia valoración de este universo, ¿no? Entonces eso abre la posibilidad de que tengamos en un universo amigable a unos que lo entendemos como un universo amigable y queremos hacer las cosas, digamos, de manera amigable, ¿no? Pero puede haber otros que lo quieran entender como un universo hostil, a pesar de que de suyo sea amigable, ¿no? Por las razones que ya dijo Enrique. ¿Qué clase de vida nos prepara o depara esa convivencia entre los unos que queremos ver el mundo como, el universo como amigable, como favorable, y los otros que insisten en verlo como el universo hostil? Ya te he dicho la respuesta, Billy. Eso de cómo será depende de la opción que tú le quieras dar. Si tú quieres que prevalezca la visión de la hostilidad, pues así lo verás. Pero si tú por el otro lado está tu elección y eliges entre los que lo ven como algo favorable, constructivo, creador, amigable, pues así será.
decisión última está en ti. Sí, pero mi pregunta va más por el efecto que tiene la convivencia de esos dos grupos, por decir algo, ¿no? No sé si son mita o 70, 30 o la proporción que sea, pero el que existan, digamos, las dos opciones en nuestro mundo real, ¿no? Y tenemos que convivir a veces por las buenas o por las malas, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de mundo en qué mundo nos pone a vivir eso, ¿no? Otra vez, es un universo amigable en donde habemos los que queremos y preferimos verlo como eso, ¿no? Y hacer la parte, tener actitudes, digamos, constructivas, positivas, ¿no? Y los que están en la actitud defensiva tratando de aislarse, de aniquilar la hostilidad que ellos creen que existe en el mundo, a pesar de que de suyo es amigable. ¿Es tolerable ese mundo Yo creo para que todos? también en la medida que dejemos de andar juzgando a otras personas, mejor nos concentremos en actuar correctamente nosotros. Tú no sabes qué está dentro de una persona, qué experiencia, qué costal de experiencias, para decirlo, qué costal de piedras emocionales trae. Entonces tú no puedes juzgar a otro tú decides hoy este es bueno y este es malo, de dónde y por qué, con qué derecho. Entonces el otro es como es, ese es su tema, tú actúas de acuerdo a tus convicciones y en el camino te encuentras gentes de todas las variedades que hay, pero no juzgues, reduce el andar juzgando a todo mundo y estarás mucho más en paz también. Y cuando tú eres Zelensky, ¿no? En Ucrania, y se te aparece Putin en Rusia, ¿no? ¿Qué haces? René se tiene que retirar. Hasta luego, René. Yo también en un ratito me tengo que retirar. Así sí, ya, pues si quieren ahí terminamos. Hasta luego. Sí, no, gracias. Muy, muy interesante. Me encanta, pero sí me tengo que retirar. No me están presionando aquí, sí. Bueno, chicos. Un saludo. Chao. Chao. It's Inside Us. Y les dejo mi cariño, queridos amigos. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Chao. A esto último que comentabas, Alberto, pues yo diría, la respuesta la podemos ver hasta en una película interesante. La vida es bella. El cuate que está en el campo de concentración con su pequeño, pues, ¿cuál fue el esquema que el de mundo en la adversidad de un campo de concentración, cómo le hizo ver a su pequeño hijo la situación? Con todas las adversidades que había, finalmente, pues, le hizo ver que la vida era bella. Pero no es fácil, ¿no? No, nadie dijo que eso fuera fácil, ¿no? Oye, tú sí eres más o menos de la generación para que digamos, pues como el antiguo anuncio de Anthony Quinn, ¿no? Si eso fuera fácil, cualquiera lo haría. Cualquiera lo haría, ¿no? Y nos faltó el viejo Vergel. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿sí? ¿No? Pues bueno, mira, yo creo que lo que podemos hacer es cerrar ahora aquí, ¿no? Ya que perdimos a dos. Pero podríamos hacer nuestra reflexión final, ¿no? Sí, que Pablo nos diga cuál es su takeaway. Pablo o Paulo. ¿Paulo o Pablo? Yo soy Pablo. Tú eres Pablo, adelante Pablo. No, yo los estuve escuchando todos, estaba medio complicado acá, por eso estoy acá un poquito más tarde que allá en México, entonces estaba justo acá. Tengo también tema acá con la comida y los pequeños y todo. Creo que nada, me encantó todo lo que han hablado todos realmente. O sea, todos los puntos de vista, lo que dijo Guillermo, lo que dijo René.
lo que dijo Enrique también. Así que nada, yo creo que en definitiva es un lugar hostil por naturaleza, y nosotros un poco nuestro objetivo, nuestro destino es de alguna forma trasladarlo y hacerlo, digamos, vivible y disfrutable, ¿no? Para la vida humana y para la prosperidad, digamos, de los que van a venir más adelante. Y bueno, y es afrontar ese desafío, que básicamente es poder hacerlo un lugar cada vez más agradable de alguna forma. Esa es un poco la reflexión final en base a todo lo que han comentado de mi parte, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno. Que eso nos deja como que una responsabilidad seria, ¿no, Pablo? Y creo que sí, básicamente. Y esto que comentaba recién Enrique, que decía, bueno, ante la adversidad una persona agarró y en la película esta, La vida es bella, como si, bueno, en un lugar donde siempre una visión, o un lugar, digamos, lo podíamos hacer de alguna forma mejor, y creo que es eso. O sea, creo que por naturaleza y por el orden espontáneo donde estamos, el universo es un lugar hostil, básicamente. La selva es un lugar hostil también, y el desierto es un lugar hostil, pero bueno, hay vida también, ¿no? Entonces, creo que un poco, digamos, las responsabilidades de acá en adelante en todos, ¿no? Digamos, un poco la historia humana es eso, básicamente, hacer cada vez el mundo, hacerlo mejor, un mejor lugar para vivir, ¿no? Entonces, un poco sí, esa responsabilidad la tenemos todos. Sobre todo para ese pequeño cachetón que está a la extrema izquierda de la imagen de Pablo. ¿Te refieres al Santa Claus? Es correcto. Sí. Al cachetón este, sí. La verdad es que cuando ves unas imágenes de ese estilo, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar que eso solamente es posible en un universo amigable, ¿no? Claro. ¿No? Claro, es verdad. Y todos los que hemos sido padres, ¿no? Y además cuando ves esas sonrisas, ¿no? Que francamente te derriten, tú dices, a ver, ¿de qué se trata? O sea, esta es la verdad. ¿No? Exacto, claro. Y ese sería, yo podría ahí adelantar un poco mi takeaway, ¿no? Yo me quedaría con la idea de que en esencia, digamos, en último análisis, el universo debe ser amigable, ¿no? Y claro que dentro de la amigabilidad del universo, pues puede haber lo que decía, ¿no? Sufrimiento, hostilidad, etcétera, etcétera. Pero como ahí está la amabilidad y la amigabilidad del universo, nuestra tarea es pues hacerla florecer, ¿no? Conocerla, aprovecharla, desarrollarla si es posible, ¿no? Hacerla realmente sentir y que nosotros la podamos percibir y sobre todo, a final de cuentas, pues disfrutarla, ¿no? Esa sería mi reflexión. Paulo, a ver si aparece por ahí Paulo, y si no tú, Enrique. No, coincido con esto último que tú señalabas, Alberto. También creo que es un lugar amigable, que a veces nosotros lo convertimos en hostil, pero de suyo es un lugar amigable y que debemos buscar que sea más amigable. Y nada más para meterle un poquito de sabor al asunto, diría, aprovechando que está aquí Pablo, pues el fútbol es bonito, es amigable, pero ahora en unos meses, pues que jugamos contra Argentina, nos la van a hacer muy hostil el asunto. Entonces, es así, ¿no? De suyo puede ser, aunque haya cuestiones que no la hagan un poquito hostil, pero debemos de buscar que sea, florezca y sea amigable, ¿no? Coincido contigo, Alberto. Va a ser... ¿Ibas a decir algo, Pablo? Porque como que se cortó. Sí, van a hacernos nada más hostil. Bueno, Pablo, ¿estás o no estás, Pablo? Bueno, pues yo creo que no lo tenemos ahí. Ni hablar. Bueno, pues a mí me pareció francamente una pregunta muy estimulante esta, ¿no? Y creo que lo que estuvimos aquí platicando y las cosas que dijimos, yo me llevo
aparte de lo que dije, pues otras más, ¿no? Y muy enriquecido. Y se los Eso es lo agradezco. rico, porque no nos planteamos esas preguntas de suyo en lo normal. No, pero además, completamente. además lo que me gustó de esta pregunta y un poco de las cosas que se dijeron aquí, pues eso nos da una tarea a nosotros aquí en este grupito, por lo menos, ¿no? Que podría ser el de provocar un poco esta reflexión en otras personas, ¿no? En nuestros círculos cercanos, ¿no? Familias, empresas, políticas, si es que tenemos alguna actividad de ese estilo, ¿no? Pero bueno. Imagínate que en el CCE les preguntáramos si el entorno empresarial es hostil o amigable. Para no irnos tan al universo, simplemente al entorno empresarial, encontraríamos una reflexión interesante quizás. Pues a lo mejor habría que hacerlo un día, ¿eh? Bueno, pues que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias allá a Argentina y acá. Le mando un abrazo grande. Gracias, Pablo. Gracias. Y bueno, acá en México también. Pues nos estamos platicando más adelante, ya seguiremos en contacto. Recuerden que las grabaciones de todo esto ya se los hemos puesto por ahí, están disponibles ya en YouTube, ¿no? A veces yo ya me he puesto a repasar algunas, así sea pedacitos, y la verdad es que la perspectiva es muy diferente cuando ve uno la grabación ya, digamos, después de un rato, y las cosas que se dicen, ¿no? Muy interesante. Recomiendo mucho la experiencia. Bueno, pues que tengan buena noche. Hasta luego. Un abrazo grande para todos. Le mando un gran abrazo. Adiós. Gracias, igualmente. Hasta luego.